Buenos días, jóvenes. Hoy, jueves 24 de septiembre, vamos a dar continuación a nuestra actividad número 8. Ajá. El día de hoy, entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Recordaremos que en la ocasión pasada, pues, nosotros decíamos que los reglamentos son escritos o son característicos porque están escritos en ciertos modos verbales y tiempos verbales. Bueno, pues en esta ocasión vamos a profundizar en esas formas de redactar las obligaciones y los derechos del reglamento utilizando los modos y los tiempos verbales en imperativo, indicativo o futuro indicativo, ¿verdad? Infinitivo, indicativo o imperativo. Ok. Esto ya es un tema visto en primer año, por lo tanto tú tienes apuntes de tu cuaderno y también tienes tu libro y ahí puedes revisar un poco más de la información. Lo retomamos el ciclo pasado en 2 prácticas, por lo menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en nuestro reglamento que ya hemos elegido y con el que hemos trabajado constantemente, ahora vamos a señalar el tiempo y los modos verbales que se utilizan para escribir los derechos y cuáles se utilizan para escribir los artículos referentes a las obligaciones de cada uno de los participantes. Posteriormente nos vamos a dirigir a nuestra tablita de la página 24 de nuestro libro y vamos a responder qué es lo que ya hemos identificado y qué nos falta o qué podemos mejorar para comprender hasta este momento la práctica. ¿Okay? Y no ir hacia atrás, sino qué podemos hacer para mejorar la práctica, pues estamos a punto de comenzar nuestro borrador. Y posteriormente dice que las reglas pues describen las situaciones o las acciones durante el desarrollo de un deporte. De ahí la importancia y el uso correcto de la redacción y la utilización de los verbos. Vamos a analizar y registrar entonces las siguientes 2 preguntas que están aquí. ¿Cómo están empleados los verbos en la lista de las obligaciones y cómo están empleados en la lista de los derechos? Tú ya los marcaste, ¿verdad? En el reglamento. Ahora identifica a qué se refieren, si son tiempos en indicativo, en imperativo o en infinitivo. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es esa parte que nos está faltando retomar un poquito? Porque hemos perdido un poquito ¿cómo te explico? La información, se nos ha olvidado. Bueno, en nuestro libro, en la página 23, tenemos nosotros este pequeño esquema y dice que las formas no personales del verbo pertenecen a los verbos en infinitivo, que los vamos a encontrar, pues sus verbos, sus terminaciones, perdón, son en a, ir. Por ejemplo, recibir información por parte del entrenador es un derecho. Prohibir el uso de drogas o sustancias alcohólicas dentro del entrenamiento, por ejemplo, ¿verdad? Terminación ar, ir. Y con ayuda del participio, formas no personales, fíjese bien, se identifica con las terminaciones ado, ido, to, so y cho. Muy bien. Ejemplo, las obligaciones de todos los competidores están estipuladas en el reglamento. Además dice que esto lo vamos a encontrar porque está junto a otros verbos en forma perífrasis verbal. Vamos a nuestro glosario para ver qué es esto. Bueno, la perífrasis verbal es la fusión de un verbo con una forma no personal del verbo. Unidos indican una acción. Por ejemplo, será sancionado, está jugando y vuelva a cometer. ¿Okay? El modo indicativo se usa para expresar, afirmar o negar hechos. Además, nos va a permitir ampliar un poco más la información. Y este se divide en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Lo vamos a encontrar en casos como este ejemplo: el campo de juego es, tiempo presente, un rectángulo de 18 por 9 metros rodeados por una zona libre. Y en tiempo futuro con verbos como este: al inicio de un partido cada equipo deberá estar dentro de su propio campo, en el orden de rotación, excepto el sacador. ¿Ok? Bien. Modo indicativo, o sea, señala en dónde, señala los datos exactos. Por ejemplo, el campo de juego, ¿dónde? ¿Cuál es la medida, verdad?
y el tiempo futuro deberá estar dentro. ¿Dentro de dónde? Especifica. El modo imperativo es expresa una orden o mandato. En aquella ocasión que veíamos nosotros el tema decíamos que generalmente se usa como si le estuviera señalando a alguien que debe de hacer las cosas sin poner peros, ¿verdad? En este caso, el ejemplo es respeta las reglas establecidas en este reglamento. Yo se los explicaba anteriormente como guarda silencio. Vamos a utilizar, por ejemplo, para que usted me comprenda en estos casos, las tres terminaciones, por ejemplo, el verbo guardar en infinitivo, guardar. En indicativo, guarde silencio dentro del salón, ¿ok? O guardará, en todo caso, si yo quiero hablar en tiempo futuro. Y en el modo imperativo, pues puede ser guarda silencio, ¿verdad? Muy bien, es básicamente lo que tenemos que hacer el día de hoy, identificar en nuestro reglamento estos tres tiempos, modos verbales y responder a las preguntitas que hay en nuestra tablita de la página número 24, color naranja. Esa es toda la actividad del día de hoy. Entonces, en la tarde vamos a tratar de verlo todo muy breve, puesto que considero que es una actividad que ya hemos visto en anteriores ocasiones y debe de ser muy fácil, ¿verdad? Bueno, nos vemos por la tarde. Pórtate bien.